Continuamos con la segunda parte del tema ¿Cuánto amas el ministerio de la palabra de Dios? Por el Espíritu Santo llegó la palabra a tu vida, en los pies hermosos de aquellos que te anunciaron buenas nuevas. Sin darte cuenta, tú y yo fuimos objeto del amor de Dios y del ministerio de la palabra de Dios. Tú y yo llegamos a este bendito momento en nuestras vidas de tener un testimonio personal como cristianos y de tener una relación con Dios y estar siendo edificados con los principios de la palabra de Dios. Mira, estos versículos descubren una secuencia de cómo se desarrolla el ministerio de la palabra de Dios en Romanos 10, versículos 13 al 15. Empieza diciendo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es el primer impacto de la palabra de Dios, llevar a una persona a que invoque el nombre del Señor para hacer la paz mediante nuestro Señor Jesucristo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, en esta secuencia vemos que la palabra de Dios encuentra a personas incrédulas. Y son incrédulos porque no han oído del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cómo pueden oír sin haber quien les predique? Y esta es la razón por la que el Señor nos llama a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo predicarán si yo no los hubiera enviado? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es por el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios que tú has nacido de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y también por el ministerio de la palabra de Dios tienes la certeza de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Es por el Espíritu Santo y la palabra de Dios y del ministerio de los que predican y enseñan a otros el por qué tú has experimentado los cambios en tu vida y has podido empezar una vida nueva en Cristo para tener una esperanza viva en los cielos. En cada generación, a través de los siglos y en todas las naciones y en todas las culturas de la tierra, Dios ha levantado por el poder del Espíritu Santo y de su palabra a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros que respondieron al llamado para participar en el ministerio de la palabra de Dios. Siempre ha sido así y seguirá siendo así, que en el ministerio de la palabra de Dios, Él ha usado a hombres y mujeres convertidos del mundo de las tinieblas y al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero cuando Él los llamó, respondieron y fueron fieles e idóneos al llamado para enseñar también a otros el camino al cielo y el camino a la comunión y el compañerismo con Dios. Aquí tenemos una obra que es manifestada cuando dos partes están participando. Primero, la obra del ministerio de la palabra de Dios es visible cuando vemos en acción al cuerpo visible de Cristo. Cristo es la cabeza de un cuerpo vivo que está integrado por todos los cristianos que han sido salvos y que son nacidos de nuevo.
Pero igualmente, el cuerpo de Cristo lo vemos en acción por medio del ministerio de la palabra de Dios. Estas dos cosas van juntas. El cuerpo de Cristo es el que hace visible el ministerio de la palabra de Dios. Y el ministerio de la palabra de Dios es visible por el cuerpo de Cristo. Mira, si tú estás profundizando y creciendo en tu relación con Dios, sería imposible que no tengas comunión y compañerismo con Cristo y con su cuerpo, que también es su iglesia, y por lo tanto imposible no estar involucrado en este ministerio glorioso de la salvación de las almas. Si no es así, es porque tu relación con Dios está fría por la falta de comunión y compañerismo con el Señor Jesucristo y con su cuerpo, que es la iglesia. Practicas una relación fría, quizá deteriorada. Esta es una buena razón por la que tú debes amar el ministerio de la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que por la gracia de Jesucristo, también puedes estar en la lista de los hombres y mujeres fieles e idóneos para enseñar a otros. Hay muchas áreas de servicio en el ministerio de la palabra, de tal manera que cualquier creyente puede ser usado, no importa su edad, su nivel social, cultural o económico. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Lo valioso está en que tú veas de qué manera puedes usar la gracia de Dios en tu vida. Y entonces tú podrás ser usado también para que otros vengan al conocimiento de Cristo, por lo cual es muy importante que estés integrado con los miembros del cuerpo que están fuertes y firmes en este ministerio de predicar y enseñar la palabra de Dios. Por eso es necesario que tengas disposición y solicitud en tu corazón. Y aquí tenemos también el orden establecido por Dios para que los miembros de su cuerpo puedan colaborar y practicar este gran ministerio. En 1 Corintios 12:13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Y en Efesios 4:3-7 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos tenemos una porción suficiente de la gracia de Cristo para participar en este gran ministerio. Y lo importante es que tú descubras esa gracia que tienes para participar entre el grupo de hombres y mujeres que son idóneos para enseñar también a otros. El reto de hoy es la fe que viene por el oír o los designios de tu propio corazón. ¿Hacia dónde estarás inclinado hoy? ¿A seguir los designios de tu corazón o a caminar por fe? Así dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Quiere decir
que creyendo a los avisos de Dios, tú vas a tener mucho fruto en este ministerio. Y ese es tu desafío para hoy. También Dios nos plantea un reto a nuestra propia sabiduría. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, la vida que tú quieres, la vida en la que tú has pensado, la vida que tú quisieras sacar adelante. Bueno, si tú hallas esta vida y es lo que tú quieres seguir, lo perderás. Eso dice Dios. Y Dios sigue diciendo, pero el que pierda esa vida que él anheló por causa de mí, hallará la verdadera vida. Bueno, ahora quiero hablar de una razón más, una segunda razón por la que tú querrás participar en este ministerio maravilloso de la palabra de Dios. Porque es un ministerio que solo los cristianos podemos cumplir. Es un ministerio exclusivo para los que son hijos de Dios y tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Son los únicos agentes del Evangelio que Dios puede usar y a quienes Dios les puede entregar este ministerio. Es tan especial que aún los ángeles desean participar. Es un ministerio que nos es dado por gracia para reconciliar las almas perdidas con Dios. Ministerio en el cual aún los ángeles desean participar. Dice en 1 de Pedro 1:12, a estos se les reveló, ¿verdad?, a los ministros que vinieron antes de los apóstoles, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos quisieran participar, pero este es un ministerio exclusivo, es un privilegio exclusivo para los hijos de Dios y nadie más lo puede llevar. En 2 Corintios 5:18 al 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros, nos hizo el encargo de esta gloriosa palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ser un embajador de Cristo es ser un representante oficial del reino de los cielos para tramitar la entrada de los pecadores perdidos al cielo. Es una licencia expedida solo por Cristo. Ejercer el ministerio de la palabra de Dios implica decidir de quién queremos ser representantes, si de Cristo o de Satanás. Tremendo esta revelación. Dice en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, decía Pablo a sus creyentes, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sí, si no servimos a Cristo, nuestros oídos han sido perturbados y descarriados por el príncipe de este mundo. En Efesios 2, 1 y 2 dice, y Él os dio vida, el Señor, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el príncipe de la potestad que se mueve en el aire, es Satanás y todas sus legiones de demonios invisibles, pero que tienen un poder de atraernos a practicar el pecado. Y esa es la gran perdición si no aceptamos el llamado de Dios para involucrarnos en esa obra de consecuencias eternas. Sabes que el ministerio de la palabra de Dios es una obra que tiene vida y que vive por los siglos en todas las naciones. Es porque la vida de Cristo está derramada por el Espíritu Santo en el corazón de los que predican y la enseñan. El ministerio de la palabra de Dios vive, crece y se multiplica y produce abundante fruto para la eternidad en el corazón donde llega. Cada instante en todo el mundo, cada instante está habiendo almas salvadas que van al cielo antes de morir. Aquellos que se involucran en este ministerio se convierten en instrumentos para usos honrosos. Dice en 2 Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas viles, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bueno, por eso, si tú no te involucras de una manera activa, determinada en este ministerio, le estás dejando la puerta abierta a Satanás para que él entre a distraerte, a tentarte, a perturbarte, a confundirte, a atraparte, a seducirte terriblemente. Entonces, este ministerio constituye no solo la salvación de tu alma, constituye la salvación de tu vida, cumpliendo la gran expectativa por la cual tú recibiste a Cristo, para tener una nueva vida que viene de Dios. Continuamos con la siguiente parte de este tema. Dios te bendiga.